por andar de rápidos. Dice que vivió 65 años. ¿Y engendró a quién? A Matusalén. Y caminó con Dios. Después que engendró a Matusalén, vivió 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Imagínense ustedes caminar con Dios de tal manera que diga el Señor: ¿saben qué? Ya no lo puedo tener aquí. Imagínense ustedes caminar con Jesús y que Él se dé cuenta que yo ya necesito estar allá arriba con Él. El sermón de esta mañana, hermanos, se centra en el tiempo de los 10 patriarcas que predicaron antes del diluvio. Todo el mundo se pregunta cómo los hombres de la antigüedad podían vivir centenares de años. ¿Quién fue el hombre que vivió más años? Matusalén. ¿Cuántos años vivió? Otro dice 930, no sé de dónde salió, pero 969 años. Decía mi abuelita, es que los años eran más cortos. Y hermanos, Dios instituyó las estaciones que determinan el tiempo que dura un año. Dios puso el sol y en esa traslación que se llama, nosotros le damos la vuelta al sol ¿en cuántos días? En 360, 365 días, y por ahí sobran unas horas. Y esas horas llegan a formar en cada 4 años el año bisiesto. Por eso es que febrero tiene a veces 29 cada 4 años. ¿Ok? Hermanos, también puso ahí la luna. ¿Qué es más grande, la luna o la tierra? Entonces, ¿quién le da la vuelta a quién? La luna le da la vuelta a la tierra ¿en cuántos días? En 30 días. ¿Verdad? En 30 días. Y hermanos, la Biblia dice que fue la tarde y la mañana o el día del día primero, del día segundo. ¿Qué significa eso? La rotación de la tierra sobre su propio eje hermano, qué inteligente ha venido, 24 horas. O sea que ustedes le creen a mi abuelita que eran más cortos los años. No, hermanos, esa es una teología falsa. Porque la Biblia dice que vivieron 969 años Matusalén. Y yo lo creo porque la Biblia lo dice. Amén. Miren, hermanos, el doctor Henry Morris dijo así: es de esta sección de la escritura de Génesis que nos dice que los hombres podían vivir casi ¿cuántos? 1000 años, que deducimos algo de la naturaleza maravillosa del primer ambiente del mundo. O sea que, hermanos, ahí no había air pollution. En la longitud no usual de la vida se le atribuye al ambiente provisto por la tierra antes del diluvio. Oigan bien, estando bajo una capa de ¿qué?
de agua, filtrando los rayos ultravioletas del sol y produciendo una condición más moderada, extendiendo así la vida. Hermanos, nunca había llovido sobre la tierra. ¿Por qué creen ustedes que los antediluvianos no creían que iba a llover? Porque científicamente era imposible que lloviera. Así como en 1902 Elena G. de White predijo el gran terremoto de San Francisco de 1906 y los científicos decían que estaba loca. Hay artículos del San Francisco no sé qué que dice que una mujer anda diciendo por ahí que va a temblar en nuestro pueblo, y decía ja, 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 ja. Ese se comió sus palabras, si es que no se murió en el terremoto, porque el terremoto ocurrió. Hermanos, el doctor MacArthur estaba en lo correcto. Dice la Biblia que un rocío bañaba la tierra, ¿sí o no? Y que no había necesidad de que lloviera por esa capa. Ahora, en vez de esa capa de agua, hay un gran hoyo que está en la capa de ozono, que permite que en lugar de que los rayos ultravioletas del sol lleguen directamente a nosotros, y así nuestra vida se va apoquitando cada vez más. Y dice, vamos a ir a la siguiente. Dice, las escrituras dicen que Enoc tuvo un hijo ¿a cuántos años? Ahora a los 15 los tiene. Después anduvo ¿con quién? Con Dios durante 300 años. Y miren cómo ustedes y yo nos vamos a encontrar en este pensamiento inspirado por el Espíritu Santo. En la primera parte de su vida, Enoc había amado y temido a Dios y guardado sus mandamientos. O sea que Enoc era diferente. Enoc era distinto. Y miren lo que sigue diciendo: pertenecía al santo linaje ¿de quién? De Set. Era descendiente de Set. Pertenecía al santo linaje, a los depositarios de la verdadera fe, a los progenitores de la simiente prometida. O sea que Enoc viene a ser 1000 o 2000 veces tatarabuelo de Jesús. Dice que él era ¿qué? Progenitor de ¿qué? De la simiente prometida. De labios de Adán había aprendido la triste historia de la caída y las gozosas nuevas de la gracia de Dios contenidas en la promesa, y confiaba en el Redentor que vendría. El tiempo en que Enoc vivió fue una época de rebeldía contra Dios y sobre todo de desobediencia. No había adoración a ídolos. La Biblia no lo menciona. Pero la tierra estaba tan corrompida y no habían ídolos porque ellos sabían de que Dios existía. Pero la tierra estaba tan corrompida que los hombres dejaron, dice la Biblia, la costumbre normal y hasta hacían cosas nefastas contra los animales. No, ahí habían dos clases de personas: los rebeldes y los desobedientes.
El desobediente es aquel que dice: no puedo, yo por eso peco. Y el rebelde es que está en contra de Dios. Ellos no podían negar la existencia de Dios porque tenían el monumento guardado por un ángel de Dios, y era el Edén. Dice el linaje de Juan que Caín estaba enojado, resentido contra Dios, porque él creía que era injusto que Dios hubiera sacado a su padre del Edén. Y ese resentimiento lo llevó a matar a su hermano. Y a veces dentro de la iglesia el resentimiento contra Dios nos lleva a hablar de los hermanos. Hay gente que se da gusto hablando los pecados y las debilidades de los demás, en vez de ponerse a orar por su hermano. Cometemos el mismo pecado de Caín, porque la Biblia dice: oísteis que fue dicho, no matarás, mas yo os digo que cualquiera que hablare en contra de su hermano será culpado del juicio. Dice Lucas 21, quiero que me acompañen, ese no lo tengo ahí, pero quiero que me acompañen a leer Lucas capítulo 21. De lo que vieron ustedes, yo quiero que ustedes vean cómo la escritura es tan veraz y se cumple al pie de la letra. Como Dios lo dijo, así se llevan a cabo las cosas de la historia y de la vida. Y dice así el verso 25: entonces habrá señales en el sol. Dicen que han encontrado un cráter ahí en el sol, y eso va a causar muchos problemas. Pero hermanos, no le tengan miedo a eso. Si Dios con nosotros, ¿qué puede estar contra nosotros? Amén. Además, la vida no se va a acabar con un meteorito, ni por una invasión marciana, sino que Cristo va a acabar con esto. Y dice: y entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas. Hermanos, qué angustia esa gente que pasó esa situación. ¿No vieron esa pareja de ya señores cómo se lo llevaba el mar? Y uno que quiso ahí ser valiente se quedó sentado, ese a saber a dónde está cada hueso de él. Dice que un muchacho de 23 años en Florida, cuando hubo ese gran huracán ahí, dijo: yo me voy a ir a parar ahí, y se paró en un pilar y ahí se amarró. Hermanos, con todo y pilar lo hallaron sembrado 3 metros adentro de la tierra. Ese él mismo cavó su propia tumba. Hermanos, no podemos luchar contra esto, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra. Hermanos, quiere decir que estas cosas nos van a afectar también a nosotros, y nos están afectando. Alguien dijo que en el terremoto de Haití ninguna iglesia adventista se había caído. Mentiras. Estas cosas nos afectan a todos, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Hermanos, ¿no les asusta a ustedes esto? Pero esto nos debe dar confianza de que Cristo viene pronto. Amén. Porque yo ya no quiero seguir aquí. Quiero que leamos esta cita y que meditemos en ella en nuestro corazón. Vamos a la siguiente cita. Y dice así en Patriarcas y Profetas, dice lo siguiente. Se los voy a ir leyendo. Su corazón, el corazón de Enoc, estaba en armonía con la voluntad de Dios. ¿Está tu corazón en armonía con la voluntad de Dios? Pues
andarán juntos, dice Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y este santo andar continuó durante 300 años. Y miren, muchos cristianos serían más fervientes y devotos si supiesen que tienen solamente poco tiempo que vivir. Tienen solo tiempo de vivir, o que la venida de Cristo está por suceder. Pero en el caso de Enoc, su fe se fortalecía y su amor se hacía más ardiente a medida que pasaban los siglos. Hermanos, a medida que pasaban no los días, no los años, sino que los siglos. Alguien me dijo a mí, el que me dio estudio bíblico a mí, no sé si la hermana lo conoce, se llama Luis, ok, no voy a decir el apellido, pero se llama Luis. Y él después era un hermano ferviente que ganaba muchas almas. En ese tiempo en Hollywood, en la iglesia de Hollywood, ganamos los jóvenes, éramos jóvenes, porque yo también fui joven, ganamos 55 almas para Jesús. Y ese hermano él iba adelante siempre. Y como ahí cuando pasaron como 7 años me dice: Carlos, ya no voy a venir a la iglesia. ¿Por qué? Es que Jesús no viene, dice. Imagínense si le hubiera tocado vivir 300 años. Y dice que cada siglo que pasaba, la fe de Enoc se fortalecía, hermanos. Y hermanos, nosotros, ¿cuántos hay aquí que tienen 30 años de ser bautizados? No vayan a mentir, porque a veces unos tienen 3 y dicen que tienen 5. Ahí hay 2, ¿ok? Yo también ando por ahí, pero eso no quiere decir que sea muy mayor. Pero, hermanos, a mí se me hace que ya tengo 3 décadas. Y Enoc tenía 300 años. Para ver si se animan un poco. Matusalén era hijo de ¿quién? De Enoc. Y supuestamente Matusalén murió el año del diluvio. ¿Sabían ustedes eso? Si yo estoy, ya se lo dije a Malver, y ojalá que Malver, esa es primicia, no lo vayas a mencionar. Yo estoy trabajando en una fórmula para identificar y comprobar que los años que vivieron los patriarcas data exactamente del año que fue el diluvio. Así es que yo les voy a poder decir en qué año murió Adán y en qué año murió Enoc. Y hay un libro apócrifo. ¿Qué es un libro apócrifo? Un libro apócrifo es un libro que no está considerado en el canon. Y este libro apócrifo dice que son las profecías de Enoc. Y ahorita vamos a ver un poco acerca de eso. Dice que Enoc buscó a Dios con todo su corazón. Hermanos, quiero que pongan atención a esto. Si nosotros, óigame bien, buscáramos a Dios con todo nuestro corazón, Dios haría maravillas con nuestra vida. Enoc buscó a Dios con todo su corazón. Él oraba a Dios. Él vivía por Dios. Él hablaba por Dios. Hermanos, esto es lo que la Biblia dice, significa cuando dice que Enoc caminó con Dios. La vida es un andar. La vida es un camino. Y tú te decides con quién lo vives. Si con Dios o con los enemigos de Dios. Dice que Enoc era diferente a la gente de su alrededor. ¿Eres tú distinto a la gente de tu alrededor? Como lo dijo el poeta Robert Frost, dijo él:
he de decir esto con un suspiro. En algún lugar, en edades que están por venir, dos caminos se abrieron en un bosque y yo tomé el que menos se viajaba. Y eso hizo la diferencia. En el tiempo antidiluviano había rebeldía, mundanalidad, había todo lo que aleja a una persona de Dios. No había respeto. Los jóvenes no respetaban a los adultos. Los adultos no respetaban a sus hijos. Pero Enoc tomó el camino que menos viajaban. ¿Y qué pasó, hermanos? Eso hizo la diferencia. Amén. Hermanos, la iglesia adventista, decía mi abuelita, si ustedes son unos 10, 12 millones, ¿qué van a hacer? Hermanos, 10, 12 millones. Con el poder de Dios y con el derramamiento del Espíritu Santo, haremos maravillas. Y no somos 12, ahora ya somos casi 20. Ahora, hermanos, la Biblia es bien clara. Enoc pudo hacerse como ellos. Enoc pudo convertirse como ellos. Vamos a ir a la próxima. Enoc pudo convertirse con ellos. Pero mire lo que dice Jeremías. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, ¿yo qué? Te restauraré, y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Eso es lo que hizo Enoc. Enoc no se convirtió a ellos. Enoc fue el que les predicaba que cambiaran. ¿De labios de quién aprendió Enoc? De labios de Adán. Y yo les voy a comprobar muy pronto que Enoc vivió en tiempos de Adán. Yo se lo voy a comprobar, pero no porque otros lo dicen, sino porque yo se lo voy a comprobar exactamente con estadísticas. Enoc escogió caminar un camino diferente que la mayoría de gente en este tiempo no toma. Los jóvenes de este tiempo están interesados en ir a bailar, en cumplir 18 años para tomarse la primera cerveza. Le dice una joven a su mamá: ¿de cuántos años me tuviste? How old were you when I was born? Y le dijo la mamá con una cara que casi la metía debajo de la cama: a los 18. Entonces ya me toca a mí también, le dijo. Y le dije al hermano: ahí le hubiera dado un cinchazo bueno para que aprenda a pensar bien. Ustedes se ríen, pero es verdad, hermanos. Ah, pues ya me toca a mí, dijo. Imagínense la urgencia de esta niña. Y de Enoc aprendemos tres cosas. Primero, Enoc caminó con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Enoc era obediente a sus mandamientos. Enoc vivía como un cristiano. Enoc oraba como un cristiano. Enoc comía como un cristiano. Que hay cristianos que comen como mundanos. De verdad, hermanos, todo eso tiene que ver. Todo eso, hermanos, lo que tú haces, lo que tú apruebas, lo que tú ves, lo que tú piensas y hasta lo que tú comes, dice a qué clase de Dios tú sirves. Yo sé que a nadie le gustó eso, pero ahí les fue.
Me dijo una persona, bueno, ¿y usted por qué no es delgadito si usted come bien? Hermano, yo tengo un problema con la tiroides, pero ustedes tranquilos, vea, yo me veo bonito, yo no sé cómo me ven ustedes a mí. Decía un señor, yo cuando me veo en el espejo, especialmente cuando me baño, yo me veo bien guapo. Y hermanos, yo les voy a decir que esta mañana yo me vi guapo. ¿O alguno de ustedes lo duda? Primero, Enoc caminó con Dios. 2 veces se nos dice esto, y ahora viene un examen para ustedes. Solamente de 2 hombres se menciona que caminaron con Dios, y uno de ellos fue ¿quién? Al final del sermón les voy a preguntar quién fue el otro. Hermanos, caminó Enoc con Dios. Esta frase significa que era un hombre de fe. Amén. En una era cuando la mayoría de la gente no tenía fe, dice el linaje de Juan que los hombres actuales, los científicos de este tiempo, se quedan chiquitos, pequeños, comparados con el intelecto que tenían los antidiluvianos. Hermanos, se ha comprobado que tenían ellos unos tipos de desagües viviendo a orillas del mar, y cómo ellos lograban que el mar no se llevara sus casas. Hermanos, era tremendo. Inventaron el hierro. Ojalá que con ese Dios les hubiera dado en la cabeza para que entendieran. Pero como no entendieron, vino el diluvio y se los llevó. Y hermanos, ese es el gran peligro de las iglesias fundamentalistas. Ellos no predican la segunda venida de Cristo. Ellos hablan de un rapto secreto, y que después del rapto van a haber 7 años de persecución en la cual se van a convertir los judíos, y ellos van a dar el mensaje al mundo, y que el mundo va a tener una segunda oportunidad. Mentira, hermanos. Dice Apocalipsis 22:12 que no es así. Cuando la gracia de Dios se termine, se terminó para todos. Y ese es el peligro de ese tipo de creencias diabólicas. Mientras otros pensaban solamente en esta vida, en hacer dinero y acaparar cosas materiales, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, pensando solamente en este mundo, en aquella cultura materialista, Enoc caminó con Dios. Es que yo no puedo con la presión. Así dicen. Yo no puedo. Me fue imposible caer. Cobarde. El reino de los cielos no es de los cobardes, sino de los valientes y los que lo arrebatan. Amén. Un valiente como Enoc. Dice la Biblia en Hebreos, oigan bien, Hebreos dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Quiere decir que la gente en el tiempo de Enoc lo fue a buscar. ¿Sí o no? Dice que no fue hallado. O sea que Matusalem anduvo en el campo. Papá, ¿dónde estás? Mi mamá está afligida. Ya te hizo el lunch, vení comer. Hermanos, pero no, hermano, no es así. Él fue buscado, pero no fue hallado. ¿Por qué? Porque Dios se lo llevó. Amén. Hermanos, caminaba Enoc con Dios. Algunos, yo lo he oído desde aquí, desde este púlpito. He escuchado que dicen que todos los sábados tenemos una cita con Dios. ¿Sí o no? ¿Es cierto o no es cierto? Que tenemos una cita aquí con Dios, ¿sí o no? Hermanos, Enoc no era así. Él no pensaba así. Enoc caminaba con Dios. Si tú
piensas que cada sábado tienes una cita con Dios aquí, hermano, así te vas a ir al infierno. Porque tú tienes que caminar con Dios. Una cosa es citarme con alguien. ¿Por qué nos citamos con alguien? Porque casi no lo vemos, ¿verdad? Pero otra cosa es caminar con Jesús. Amén. Yo ya los veo medio bravos. ¿Estamos bien? Amén. Hermanos, él caminó con Dios. Ahora, segundo, Enoc dio un mensaje a través del nombre de su hijo. ¿Qué quiere decir Matusalén? ¿Ah? Ok, vamos a ver si es cierto. Gracias. El nombre de Matusalén implica fuertemente que Enoc había recibido una revelación de Dios. Les voy a decir una sorpresa. Noé no fue el primero que predicó el diluvio. El mensaje de Enoc, y ahorita se lo voy a comprobar. El mensaje de Enoc es que venía una destrucción. ¿Sí o no? Hermanos, hay unos predicadores, y se los voy a decir. Uno de ellos es Benny Hinn. ¿Cuántos conocen a Benny Hinn? Hermanos, ese hombre es letal, ¿no? Y llena, y hermanos, solo habla pamplinas. Ese no habla nada congruente. Hermanos, Pat Robertson, un blanco que se la lleva de casi Dios, ¿no? Robert Tilton, T.D. Jakes, el morenito, para que no se moleste nadie, es morenito, pero es más moreno que nosotros los latinos, ¿no? Él, hermanos, un predicador ferviente. Joel Osteen, hermanos, ese hombre ha estado hasta en la cárcel. Ellos predican un evangelio de prosperidad. No te preocupes, si tú oras a Dios, muy pronto tú vas a obtener muchas riquezas. Dios no te va a dejar pobre. La voluntad de Dios no es que usted esté pobre. No te preocupes, ora y vas a ver que Dios te va a dar todo el dinero que necesitas. Ese era el mensaje de Enoc. El mensaje de Enoc era que venía una destrucción, y nuestro mensaje por eso no es popular, porque nosotros hablamos de un juicio y que Dios va a venir y que va a destruir a los impíos. Por eso nadie ni siquiera nos quiere oír. A Enoc, ¿cuántos se convirtieron con el mensaje de Enoc? ¿Cuántos? Zero, ni uno. Por eso cuando tú vayas a dar un estudio bíblico y que la persona no se bautice, no te enojes, porque hay unos que se ponen bravos. Ahí ya no voy, dicen. Tu deber es predicar, y el Espíritu Santo es el que convence. Amén. Amén. Por eso no es bueno forzar a nadie, ni engañarlo, ni con el bautismo, porque a veces los evangelistas hacen eso, ¿no? Les dicen maravillas y no, hermanos. Cuando nos alistamos en el ejército de Dios, ahí la lucha es donde empieza. Amén. El nombre de Matusalén significa: cuando él muera, se enviará. Cuando él muera, se enviará. ¿Qué es lo que Dios iba a enviar? El diluvio, hermanos. El arca de Dios, el arca de Noé, también tuvo sus martillazos de parte de los patriarcas, de parte de Enoc. Y se cree que el año en que murió Matusalén, en ese año vino el diluvio, hermanos. ¿Y ustedes qué creen que el diluvio fue así? Hermanos, eso no es nada. Llovía, los ríos, el mar, y dice que debajo de las aguas, los borbollones de agua salía debajo de la tierra. Hermanos, ahí no se salvó
nadie. Y esos fósiles que han encontrado no son fósiles de esos grandes dinosaurios que la ciencia ha inventado. Son los monstruos marinos que Dios mató, que había creado, que el diluvio mató y que se fosilizaron en las grandes montañas, porque el agua llegó a cubrir toda la tierra. Hermanos, así es. No es tanto invento como lo que ellos tienen. Enoc tenía el mensaje del diluvio, el mensaje de la destrucción. Nosotros también lo tenemos, ¿sí o no? Y la otra cosa es el mensaje de la segunda venida. Vamos a ir ahí, ese es lo que más me interesa. Por medio de santos ángeles, Dios reveló a Enoc su propósito de destruir al mundo mediante un diluvio. Y también le hizo más manifiesto el plan de ¿qué? De la redención. Y a eso llegamos en ese libro apócrifo, que no ha sido considerado en el canon, que se llaman las profecías de Enoc. Enoc profetizó. Vamos a ir a la siguiente. Dice, de estos también profetizó ¿quién? Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Hermanos, fue el primero que abiertamente profetizó la segunda venida de Cristo. Y nosotros, hermanos, antes de 1798, ni siquiera los grandes reformadores, ni siquiera Martín Lutero, ni siquiera Wesley habían predicado de la segunda venida, porque estaba anunciado que después de ese tiempo vendría el fin. El tiempo del fin comenzó en ese año, cuando la hegemonía papal se la quitaron los franceses. Empezó el tiempo del fin y entonces Dios levantó un pueblo especial, un pueblo proféticamente anunciado, que empezó a predicar que Cristo venía pronto. Y saben que los escuchaban se burlaban. Y cuando escuchaban a Enoc, que Cristo iba a venir con sus millares y millares a juzgar al mundo, se burlaban de él, se mofaban de Enoc. Enoc anduvo predicando en la tierra este mensaje sobre el juicio final. ¿Y no es ese nuestro mensaje? Me dijo una vez un predicador muy famoso allá en El Salvador, me dijo: ¿sabes una cosa? Dijo: yo no sé por qué la iglesia adventista no llena estadios. Yo no sé por qué la iglesia adventista son tan poquitos. Yo no sé por qué la iglesia adventista no tiene poder. La iglesia adventista no tiene un hombre que jale gente, me decía. ¿Ustedes necesitan un hombre que jale gente? La hermana dijo que un coyote. Bueno, se supone que un coyote le va a morder una pierna nada más, ¿no? Pero, hermanos, ¿saben por qué? Niños, ¿saben por qué en la iglesia adventista no hay un hombre? Aunque ese estaba muy lejos de la verdad, porque tenemos hombres que llenan estadios, pero los llenan con su mensaje, con el mensaje de Dios. Pero ¿saben por qué no hay tantos hombres destacados en el pueblo adventista? ¿Saben por qué? Porque Dios no va a levantar a un Enoc. Dios va a levantar un pueblo entero que entregue su corazón a Cristo y que entregue su vida para la obra de Él. Y es un pueblo entero el que va a hacer que la gloria de Dios resplandezca aquí en la tierra a través de su mensaje. Hermanos, el mensaje de la segunda venida es nuestro mensaje.
toda vez que desde aquí se predique, lo primero, lo más importante es que Cristo viene pronto. Amén. Hermanos, yo no estuviera aquí si Jesús no fuera a venir. Hermanos, 3 cosas hacen o hicieron diferente a Enoc. Él caminó con Dios. Yo quisiera que todos los que quieren caminar con Dios se pongan de pie. No lo van a hacer por mí ni por este mensaje, sino que porque ustedes quieren ser como Enoc. Amén. 3 cosas lo hicieron diferente. Enoc caminó con Dios. Enoc predicó del juicio que Dios va a traer sobre la tierra. Y Enoc predicó de la segunda venida de Jesús. Amén. Y esas 3 cosas hacen a la iglesia adventista del séptimo día diferente. Esas son las 3 cosas que nos hacen distintos a todos los pueblos. Que nosotros estamos caminando con Dios. Hermanos, yo tengo miles de errores, quizás más de los que alguno de ustedes puede tener. No voy a decir quizás más que todo el mundo, porque esa es una falsa humildad. Eso es para que le digan, no, usted es bueno. Pero yo tengo muchos errores y estoy seguro que Malber, Adriana, la hermana Olga, Miguel, el hermano Gutiérrez, todos tenemos errores y dejamos mal el nombre de Jesús. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Nosotros queremos caminar con Jesús. Nosotros queremos vivir con Él. Young people, learn to live for Christ. Nothing pays better than that. Nosotros también predicamos el mensaje del juicio. Un juicio que aumenta nuestra fe. Un juicio que nos tiene tranquilos, porque Dios es un Dios justo. Amén. Y predicamos que Cristo viene pronto. Son 3 cosas que hicieron diferentes a Enoc. Y esas 3 cosas hacen diferentes a la iglesia adventista del séptimo día. Amén. Hermano, yo estoy orgulloso del mensaje que tenemos. Yo estoy orgulloso de haber llegado a conocer este mensaje. Pero hermanos, estoy feliz porque Cristo murió por mí. El mensaje no nos hace mejores, nos hace deudores. Pero la sangre de Cristo sí nos salva. Y hermanos, así como Enoc caminó con Dios, así como él vivió con Cristo, así como él anunció su venida, hagamos también nosotros lo mismo. Hermanos, ¿qué nos detiene para caminar con Dios? ¿Qué te detiene para predicar su mensaje? ¿Qué te detiene para predicar que Cristo viene pronto? Hermanos, yo quiero que nos comprometamos a caminar con Dios. Amén. Y hermanos, eso es todo lo que tenemos que hacer. No necesitamos que alguien venga aquí al púlpito a regañarnos. Todo lo que tenemos que hacer es caminar con Jesús. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Hermanos, que este mensaje de Enoc, que esta vida de Enoc pueda ser nuestra vida. Y hermanos, de tal manera que Dios no tuvo otro recurso que llevarse a su Hijo, y que cuando Cristo venga no tenga otro recurso que llevarnos al cielo con Él. Amén. Que Dios les bendiga y ojalá que nuestra iglesia se destaque por ganar almas, se destaque por caminar con Cristo y se destaque por servir a sus hermanos. Que no se destaque por criticar a los hermanos, por ver los errores de los demás, por ver quién no vino y quién vino. Alguien dijo por ahí, nadie viene a la obra, a la obra misionera. Pues vaya usted. Nadie quiere venir a orar, ore usted. Tal vez otro está haciendo otra cosa también buena. Hermanos, seamos comprensivos y tratémonos
y amémonos como Cristo nos amó. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú diste tu vida por nosotros. Señor, no tenemos palabras para agradecerte lo que has hecho por nosotros. Y Señor, como se dijo en la mañana, gracias porque tú harás que nuestros hijos regresen al redil. Gracias, Señor, porque eres un Dios maravilloso. Gracias por habernos perdonado y por haber fijado tus ojos en nosotros. Ahora te pedimos que tú nos moldees como moldeaste a Enoc. Que Enoc, su vida, sea un ejemplo para que nosotros un día estemos también en las mansiones celestiales contigo. Gracias por la iglesia de Shalom. Gracias por sus miembros, por sus visitas, por sus ancianos, por sus líderes. Gracias porque tú estás comprometido con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Gracias, Señor, porque te dignaste en salvarnos. Y ahora queremos devolverte un poco al aprender a caminar contigo como lo hizo Enoc. Bendícenos y que esto, Señor, no sea solamente una emoción, sino un deseo ferviente de caminar siempre en comunión contigo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.